Bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE. Mi nombre es Luz María Saucedo y les agradezco que nos acompañen el día de hoy. El tema que tocaremos el día de hoy es el sistema moderno del derecho penal. Y para hablarnos de este tema nos acompaña el doctor Miguel Ontiveros Alonso, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. También es director de Ontiveros Consulting y también es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, entre muchos otros cargos. Miguel, bienvenido. Gracias por venir al programa. Muchas gracias, María. Es un privilegio y un placer estar contigo en Expediente INACIPE. Miguel, vamos a hablar del sistema moderno del derecho penal, pero para ser un poquito más específicos, vamos a hablar de una publicación reciente de tu autoría, que es este libro que tengo aquí, que les voy a presentar, que habla del derecho penal en su parte general. Miguel, primero que nada me gustaría que nos platicaras cuándo nace tu inquietud o por qué decides escribir este libro, que es como un manual, ¿correcto? Es un manual de derecho penal, Luz María, y surge ante la inquietud de dotar, antes que nada, al alumnado, a quienes se acercan por primera ocasión al derecho penal, a los operadores del sistema, desde policías, peritos, pasando por agentes del Ministerio Público, hasta jueces y magistrados, de un elemento que, en mi parecer, salvo la mejor consideración de los especialistas, no teníamos en México. La manualística, es decir, la generación de manuales de formación inicial para operadores del sistema penal, es muy escasa en nuestro país. De tal manera que ante la necesidad de tener herramientas para capacitar a alumnos de licenciatura, maestrías, doctorados, decidí, en el marco de la investigación que realicé hace unos años, pues hacer eso, un manual de derecho penal que parta desde la propia definición de qué es el derecho penal, cuáles son los fines, para qué sirve, cuáles son las funciones del derecho penal, hasta la teoría del delito y la ejecución de la pena. Ese es el objetivo, tener un manual en México que sirva para cualquier operador a escala nacional para incursionar a las ciencias penales y aplicar en el ámbito forense una solución de problemas desde un punto de vista garantista y respetuoso de los derechos humanos, ¿no? De hecho, tuve la oportunidad de ver el libro, no lo pude leer todo, pero sí, una buena parte. Y sí, me pareció muy interesante que incluyes muchos temas. Es un manual muy completo. Yo no había visto una publicación pues que abarcara todo esto, todos estos temas de derecho penal. Y también es una publicación que te comentaba antes de entrar al aire, es una publicación amable, es una publicación fácil de leer. Esto quiere decir que no solo los abogados pueden tener necesidad de este manual o documento, ¿no? Bueno, precisamente uno de los ejes rectores desde la concepción del libro hasta su conclusión, pasando por todo el desarrollo, fue romper con una tradición en nuestro país en donde los abogados nos expresamos de una manera tan complicada, ¿no? A veces queriendo simular cosas que no sabemos y utilizando términos en otros idiomas para los efectos de que mejor no nos entiendan lo que queremos decir. Y quise precisamente bajo esa dinámica hacer un texto fácil de leer, ¿no? Que cualquiera que nunca haya estudiado derecho penal pueda hacer una lectura amable, cordial y, como dicen los alemanes, que se deje leer, ¿no? Entonces, no se enfrenta al lector, sino que lo invita a abordar las ciencias penales y a conocer un poco más con ejemplos, con jurisprudencia, con casos reales, prácticos, que puedan orientar sus decisiones en el ámbito forense. Entonces, sí, creo que es un texto, y gracias por la observación, que se deja leer. Que se deja leer y que no solo es teórico, también práctico y con ejemplos actuales, ¿no? Me gustaría que nos platicaras qué distingue este manual de otros manuales de derecho penal. Bueno, yo creo que primero es un manual de derecho penal mexicano, ¿no? Ante la ausencia de manuales en nuestro país,
Nosotros nos hemos formado con literatura española, colombiana, argentina y las obras traducidas de los alemanes. Y eso está muy bien, porque tienen alcances muy profundos, pero son lejanos a la realidad mexicana, a la legislación, a los códigos, con estas reformas que tenemos de 2008, que han generado nuevas leyes, leyes generales, leyes especiales, el Código Nacional, la ley de ejecución, ahora se debate todavía en el Senado de la República la ley general contra la tortura y contra la desaparición forzada de personas. Bueno, pues yo tuve acceso tanto, evidentemente, a las leyes vigentes como también a los proyectos que se están debatiendo, de tal manera que lo primero que distingue, creo yo, a otros manuales, sin que yo quiera decir que es mejor o peor, es que es aplicable 100% al ordenamiento jurídico mexicano. Está hecho para mexicanos, que puede servir para otros, por supuesto, como a nosotros nos han servido los manuales elaborados en otros países, pero refleja una realidad, una aplicación de la normativa vigente en nuestro país. Eso te iba a decir como, ¿qué tan actualizado está? Tal y como se señala ahí, la legislación y la literatura que se refleja en el libro es la vigente hasta enero de este año, o sea, hace 2 meses. Está súper reciente. Sí. Miguel, esta publicación es coeditada por 3 instituciones. Está el Instituto Nacional de Ciencias Penales, está Ubijus y está la Fundación Alexander von Humboldt. ¿Qué significa que estas 3 instituciones avalen esta publicación o este manual? Para mí, un privilegio único. Primero porque el INACIPE es y ha sido siempre mi casa académica. Ahí fui investigador, director de investigación, secretario general académico, profesor, y actualmente doy cátedra también de teoría del delito y salgo a los estados de la República. Con lo cual, para mí es verdaderamente un privilegio que primero lleve el sello del INACIPE. Segundo, el de Ubijus, que es una editorial que siempre ha tenido confianza en mi trabajo y con la cual, cuando dirigí el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, publicamos más o menos 70 obras impulsadas por Ubijus que tuvieron afortunadamente éxito, unas más que otras. Y finalmente, pues es también un privilegio que sea la primera publicación en México que lleve el sello autorizado de la Fundación Alexander von Humboldt, que fue, merced a la beca que me concedió, la institución que me permitió realizar este libro en el Instituto de Derecho Penal de la Universidad de Bonn, en Alemania. Es decir, lo realicé en el marco de la beca de la Fundación Humboldt y a través de un procedimiento que contempla la propia fundación, pues se concedió la posibilidad de que el sello de esta institución fuera ahí para siempre en este manual. Eso es un motivo de gusto y además yo creo que es un aporte importante a México. También me da mucho gusto, Luz María, que en la parte trasera del libro vaya el logotipo de la Procuraduría General de la República y el escudo nacional, porque eso muestra que en México tenemos instituciones fuertes, tenemos instituciones sólidas y me siento muy orgulloso también de que el sello de la Procuraduría, donde trabajé también mucho tiempo, pues vaya incorporado en esta obra. Es un gusto y es un placer enorme. Pues es como el aval al trabajo que realizaste, ¿no?, en este manual. Miguel, si te parece bien, me gustaría que nos adentráramos un poquito en el contenido de este libro y también, pues, por lo mismo, en tus ideas y en tus aportaciones para el derecho penal. En este manual nos mencionas que, bueno, tiene una perspectiva contemporánea y me contabas también, antes de entrar, que tiene un reflejo de las tendencias modernas del derecho penal en Europa. Este libro también lo escribiste estando en la beca, estando en Alemania. Y quisiera que me platicaras cómo es que esta perspectiva es aplicable al derecho penal en México. La perspectiva de las tendencias modernas del derecho penal en Europa. Mira, es muy importante lo que dices porque ciertamente la literatura y la bibliografía que se citan en el libro son básicamente alemanas, también españolas, y hay, por supuesto, también referencias a literatura mexicana. Lo que pasa es que allá hay muy poco acceso a obras mexicanas, ¿no? Pero
es importante lo que señalas porque nuestra tradición, nuestra cultura jurídico-penal tiene una gran influencia de Europa, no de Estados Unidos, ¿no? Nuestra tradición es europea, básicamente española, pero también alemana por las traducciones que los propios españoles han hecho y que han llegado a toda Latinoamérica. Y esto es un fenómeno que se da también en países de nuestro entorno. Chile, Argentina, Colombia, Perú, tienen una influencia muy fuerte de la dogmática penal alemana. La dogmática penal, que es la ciencia del derecho penal, y cuyo producto más acabado es la teoría del delito, es una concepción fundamentalmente alemana. Entonces, quienes hemos estado allá, pues conocemos a chicos y a mujeres de toda Latinoamérica que van y se forman y realizan sus investigaciones con los fundamentos que se generan en el derecho penal alemán. Y de ahí son trasladados y perfectamente aplicables con los cambios jurídicos, con los ajustes, con la denominada tropicalización de algunas figuras de la teoría del delito al ámbito forense. Es decir, si tú vas al Código Penal alemán, si vas al Código Penal español y vas al Código Penal mexicano, vas a encontrar múltiples similitudes, muchas diferencias, pero un mismo fundamento. Es como un árbol que tiene distintas ramas, pero todas provienen de la misma raíz. De la misma base. Miguel, dentro de este libro hay, bueno, ya mencionaba que es muy completo y hay varios apartados, pero hay un apartado de cómo se relaciona el derecho penal con otras ciencias y me llamó la atención sobre todo dos, no vamos a profundizar en tantas. ¿Cuál es la importancia de los derechos humanos en la relación con el derecho penal? Bueno, yo sostengo en el libro que los derechos humanos son la barrera infranqueable del derecho penal, ¿no? El derecho penal no puede ir más allá que lo que señale el respeto a uno de los principios rectores de los derechos humanos, que es la dignidad de la persona humana. De hecho, como sostengo también en la primera página del libro, el derecho penal no está creado y no tiene la finalidad de sancionar, de perseguir, de lesionar bienes jurídicos a través del uso de la fuerza, sino que el objetivo fundamental de un sistema moderno del derecho penal, como se titula este programa, es el de crear libertad para que todos los ciudadanos, tú y yo, podamos desarrollar libremente nuestra personalidad. El libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la calidad de persona humana, es el eje rector del sistema penal. Eso es lo que debe hacer un derecho penal moderno orientado hacia el respeto de los derechos humanos. Generar condiciones para que todos seamos libres, que tengamos los gustos y el desarrollo que queramos desde el ámbito laboral, personal, sexual, y eso es lo que tiene que proteger el derecho penal. Yo creo que es una visión humanista que ya empieza a tener cierto impacto en nuestro país a través de unas resoluciones de la Corte muy plausibles en donde se empieza a hablar del libre desarrollo de la personalidad, bien jurídico que, por cierto, ya está en nuestra Constitución y que impulsamos en la primera administración del maestro Gerardo Laveaga, cuando asumía él la Dirección General del Instituto Nacional de Ciencias Penales, con algunos estudios que hicimos ahí en la Dirección de Investigación, sosteniendo que precisamente quienes cometen delitos de pornografía infantil, trata de personas, explotación laboral, lo que vulneran es el libre desarrollo de la persona. ¿Tú crees que este boom o este reciente interés por la relación de los derechos humanos con el derecho penal se debe a alguna situación en especial? Digo, está la reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos, pero ¿por qué este renovado interés en materia de derechos humanos? Bueno, la reforma de 2011, que por cierto es mucho más amplia, más plausible y más destacada que la de 2008, lo que hace es poner un freno a la violencia del Estado, ¿no? Si los derechos humanos, antes que nada, es un escudo ante los órganos estatales que son los primeros en violentar derechos humanos. No es reciente ese ánimo de fortalecer la relación entre sistema penal y sistema internacional de los derechos humanos. Lo que sucede es que nosotros llegamos tarde. En México, de hecho, como sucedió en materia del sistema acusatorio, fuimos el último país en implementar de toda Latinoamérica este sistema. Lo mismo sucedió, en mi parecer, con el abordaje de los derechos humanos
a escala del sistema penal. Pero es una tradición latinoamericana, una tradición muy europea, ¿no? En donde se sostiene que el eje rector del poder punitivo es el respeto a los derechos humanos de las dos partes en el conflicto, el imputado, pero también de la víctima, ¿no? Y ahora las recientes tendencias hacen también que la Ley General de Víctimas, con todas las complicaciones que ha tenido, fortalezca la postura de la víctima y el respeto a sus derechos básicos. Entonces se está buscando intentar o lograr un equilibrio entre las dos figuras, y yo creo que estamos en muy buen camino. La armonía entre la reforma de 2008, muy policial por cierto, y la de 2011, vinculada a la dignidad y al respeto a los derechos fundamentales, está teniendo, creo yo, efectos positivos a escala del sistema de justicia en nuestro país. Perfecto, Miguel, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con este tema tan interesante. Encantado. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del canal judicial que aparecerán en sus pantallas a lo largo del programa, y también en nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invitamos a seguirnos y darnos sus comentarios y sugerencias acerca de los programas. Les recuerdo que el día de hoy estamos hablando del sistema moderno del derecho penal y nos acompaña el doctor Miguel Ontiveros Alonso. Miguel, antes de irnos a la pausa, ya hablábamos de un apartado del manual en el que hablas de la relación del derecho penal con otras ciencias. Tocamos el tema de los derechos humanos y de cuál es la importancia de los derechos humanos en el derecho penal, y en específico en el derecho penal mexicano. Y hay otro tema de estas relaciones con otras ciencias que me llamó la atención. Tú tocas varias ciencias, pero hablas del derecho policial. Me llamó la atención porque no es algo que sea muy conocido en nuestro país, y quisiera que me hablaras en primer lugar de qué es el derecho policial, o qué es lo que se considera el derecho policial, y cuál es la relación que tiene con el derecho penal. Bueno, el derecho policial se puede definir como el conjunto de normas administrativas que regulan la función policial, sus alcances, sus límites, pero también sus fundamentos. El derecho policial tiene una tradición muy fuerte, muy sólida y además muy humanista en países de nuestro entorno cultural. En España, por ejemplo, hay una fuerte concepción del derecho policial y una regulación muy clara, pública, abierta, acerca de las funciones que deben cumplir y de cómo deben cumplirlas los policías. Lo mismo sucede en Alemania y prácticamente todos los países de la Unión Europea, porque se tiene una concepción del policía como el pilar de la seguridad pública y del sistema de justicia, ¿no? De tal manera que el derecho policial lo que busca es hacer una policía fuerte, que tenga seguridad desde el proceso de reclutamiento hasta el proceso de ascenso, pasando por su formación, capacitación continua, pero sobre todo derechos, asistencia médica, seguro de vida, estudios para los hijos. Y esto ha generado condiciones como las siguientes. Cuando a un policía en Alemania le preguntas si él cambiaría de profesión o si aceptaría, por ejemplo, una cuota muy alta en euros o en dólares por realizar algo o dejar de hacer algo, un acto de corrupción, ellos no solamente están convencidos de que tienen una postura fuerte, de que trabajan y tienen una institución que los respalda ante una actividad tan riesgosa que realizan, sino además saben que al incurrir quizás en un acto de corrupción, pierden mucho. No solamente pierden su trabajo y un muy buen sueldo, sino que pierden el seguro de vida y el seguro médico para ellos, para sus esposas y su familia. Y además pierden la educación y la beca hasta que concluyen sus estudios para todos sus hijos. Esto ha generado condiciones de que el derecho policial sea una de las ramas más fuertes vinculadas al derecho penal. No es el caso en nuestro país, en donde la tradición desafortunadamente ha sido generar esquemas, primero muy dispersos,
Cada estado tiene sus propios esquemas de actuación policial. Algunos tienen leyes del uso de la fuerza, otros no tienen, de hecho son los menos. Y generalmente se han autorregulado las policías a través de protocolos de actuación, circulares de los jefes que cambian cada vez que cambia una administración. Entonces los policías no tienen seguridad en su trabajo y eso genera condiciones de poca capacidad de reacción en la prevención, persecución, investigación del delito. El derecho policial, a mi parecer, es una de las ramas que tienen más futuro en México, siempre que estemos en armonía con la concepción de que no queremos una policía que sea manipulable, sino una policía fuerte que pueda llevar, ¿no?, incluso a uno de los grandes líderes de este país, de la propia corporación en la que trabaja, ante los tribunales por la probable comisión de un delito. Eso es el derecho policial. Y ¿cuál es su relación directa con el derecho penal en el manual? Bueno, esto es muy interesante porque no solamente el derecho penal es el eje rector del manual, sino también el Código Procesal Mexicano, el Código Nacional de Procesos Penales, establecen algunas facultades y algunos límites de la actuación policial. Límites y facultades que no están debidamente regulados en un derecho policial, que es en donde deberían fijarse los estándares en nuestro país. Te pongo un ejemplo, ¿no? Hay apartados, no solamente donde tú los has detectado acertadamente a través de la lectura, que te agradezco porque se ve que lo leíste, sino más adelante, cuando ya entramos a cuestiones dogmáticas, de contradicciones respecto a la actuación policial en nuestro país. Esto es muy grave y aparte me es de especial interés porque yo tengo muchos amigos policías, ¿no?, de los antiguos policías judiciales, ahora policías de investigación, policías de la Agencia Federal de Investigación, policías federales cuando fui su procurador y generé muy buen trabajo con ellos, ¿no?, muy buenas condiciones de amistad. Pero resulta que por un lado, por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos un código penal que dice qué es la legítima defensa y cuándo se puede, por ejemplo, ingresar a un domicilio sin autorización judicial en legítima defensa. Eso rige para un policía, pero también para ti y para mí. Entonces, en cualquier caso en el que haya una agresión, ¿no?, contra la vida, la libertad, el patrimonio, el libre desarrollo de la personalidad, la salud, cualquiera. Después viene una ley del uso de la fuerza en la Ciudad de México, ley que regula el uso de la fuerza de los policías y miembros de los cuerpos de seguridad pública, que dice otra cosa, ¿no?, que limita esa actuación a solamente algunos bienes jurídicos que puede proteger el policía. Entonces ya tenemos una confrontación entre el Código Penal y la ley del uso de la fuerza. De hecho, dice algunas cuestiones insostenibles, como que el policía puede disparar a una persona cuando ésta huye, ¿no? Eso en realidad, cualquier juez... ¿Eso lo dice el Código Penal eso lo dice la ley del uso de la fuerza, vigente en la Ciudad de México. Eso en realidad es una ejecución. Y lo que hacemos es victimizar al policía porque va a entrar a prisión 50 años por un homicidio calificado, siendo que la ley dice otra cosa. Pero peor aún, el Código Nacional de Procedimientos Penales es todavía más grave y es una contradicción porque, primero, se trata de un código procesal que no debiera abordar facultades policiales de actuación, ¿no? Y segundo... Estos temas deberían de estar solamente en el Código Penal. Solamente en el Código Penal. Con el Código Penal basta, ¿no? Tampoco la ley del uso de la fuerza debería decir que es la legítima defensa. Ya está en el Código Penal. Pero después viene el Código Nacional de Procedimientos Penales, vulnerando el artículo 73 constitucional, tocando temas sustantivos, como hay muchos, y además haciéndolo mal. Y dice que un policía podrá acceder a un domicilio sin autorización judicial solamente en casos en los que se ponga en peligro la vida y la integridad personal, por ejemplo. Y entonces los policías ahora no pueden entrar a un domicilio para proteger a un niño, para evitar un robo, por ejemplo, que es el delito más común de nuestro país, porque el Código Nacional no les da esas facultades. Entonces se les manda un mensaje erróneo a los policías y resulta, dice Roxin, porque este problema no es privativo en México, que en casos como el mexicano, los agentes de seguridad privada tienen más facultades que los policías. Los particulares tienen más facultades que los policías porque estos quedan restringidos por tantas normas debido básicamente a la ausencia de un derecho policial sólido que rija a escala nacional. Miguel, pues siguiendo y avanzando y profundizando un poquito más en los contenidos del manual, hay un apartado en el que hablas de la situación actual del derecho penal en México. Ya hemos tocado algunos puntos a lo largo del programa, pero quisiera que me hablaras de algunos otros temas que abordas y bajo qué visión los abordas, porque haces una comparación también con
la situación alemana, ¿no? Hablas de 3 temas que voy a mencionar de la situación actual en México. La policialización. ¿A qué te refieres con este término? El derecho policial es un derecho administrativo. Es un derecho que no requiere un eje rector y el núcleo del derecho penal, que es la culpabilidad de la persona. Una de las tendencias que se observan en nuestro sistema de justicia es acercarse más a una perspectiva administrativa o civil que no requiere la capacidad de motivación de la persona para poder ser imputada penalmente y pretendiendo facilitar mediante esta medida la actuación de los operadores del sistema, tal y como sucede con los policías. Los policías y el derecho policial no hace valoraciones respecto de la culpabilidad de las personas y sus capacidades de motivación. Esta es una garantía penal. Pero las reformas más recientes en nuestro país y las propuestas de corte político criminal en México parecen tender a un derecho o a una policialización del derecho penal, alejándose de esos problemas tan complejos para los jueces, que es acreditar la culpabilidad de la persona humana, y acercándose a un derecho administrativo, que es prácticamente un derecho sancionador, que se olvida de estas garantías del ser humano en aras de facilitar la imputación y el procesamiento de las personas. Ese es un riesgo y es un peligro. Ahí ponemos ejemplos y creo que es una llamada de atención para nuestros alumnos, nuestras alumnas, de tal manera que cuando se incorporen al sistema de justicia velen por las garantías fundamentales de un derecho penal moderno. También dentro de este punto de la situación actual del sistema, del derecho penal en México, hablas de la renuncia a los fines de la pena. Platícanos un poquito de este tema. Bueno, eso es muy evidente, ¿no? Y es una vergüenza del sistema de justicia penal mexicano. Mira, yo creo que hay que romper un mito. Se habla del nuevo sistema de justicia penal. Este no existe. Lo que existe es un nuevo sistema muy plausible, procesal. Lo que cambió fue el proceso. Claro. Muchas otras cosas, la ejecución. El penal no va a cambiar. El penal es el mismo. Bueno, es un poquito peor, ¿no? Porque la reforma de 2008 no vino a hacer ajustes a los códigos penales. Hizo un gran ajuste al código procesal y a facultades policiales, ¿no? Pero poco a poco los jueces, los agentes del Ministerio Público, los magistrados y de las más altas autoridades de este país en el ámbito judicial han generado condiciones no solamente a través de sus sentencias, sino a través de jurisprudencia para que esos fines del derecho penal, ¿no?, que son la prevención del delito, la maximización de las garantías, y los fines de la pena, ¿no?, que básicamente podemos señalarlo como la reinserción de la persona humana, sean una simulación en nuestro país. Hoy tenemos códigos penales como el del Estado de México, pero antes el de Chihuahua, que contemplan la cadena perpetua, ¿no? Vulnera derechos humanos, vulnera derechos fundamentales, cualquier principio de reinserción, nadie se puede reinsertar con cadena perpetua, y sin embargo no solamente están en los códigos penales y los jueces las aplican, ¿no?, sino que además la jurisprudencia ha señalado que la cadena perpetua no es inconstitucional. De tal manera que todos estos principios constitucionales de la reinserción, el trabajo, la reincorporación, la educación, no sirven para nada. Sí. Primero porque ya sabemos lo que está pasando en las cárceles. Recientemente acabamos de ver videos de cómo se maltrata y se vulnera la dignidad de las personas en prisión preventiva, ¿no?, y quienes cumplen también una condena. Pero además los vamos a dejar ahí para toda la vida. Entonces todo este discurso garantista enmarcado en el nuevo sistema, señalando que respeta la dignidad humana, no es cierto. Entonces es una denuncia clara. Por supuesto, esto es una opinión personal. Yo creo que la incorporación del sistema acusatorio en nuestro país es absolutamente plausible, es un sistema digno de la democracia. Lo ha dicho uno de los procesalistas más importantes, que es Juan Luis Gómez Colomer, un gran amigo y presidente de la Fundación Humboldt en España, por cierto. Pero el derecho penal que tenemos es un derecho penal antidemocrático. La Ley General de Antisecuestro y la de Trata contemplan penas de 70, 80 o 90 años de prisión, más algunas agravantes. Entonces lo que se hace es dar un poder absoluto al Estado para que vulnere nuestros derechos, ¿no? Eso no es un sistema democrático, eso es un sistema antidemocrático. Bueno, aprovechando que estás tocando este tema y hablando del nuevo sistema y
tocando los puntos que son procesales. Yo quisiera preguntarte a ti si tú crees o verías viable si se pudiera hacer, por ejemplo, una de las novedades del sistema de justicia penal es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Se unificó la legislación procesal penal. ¿Tú crees que se pudiera unificar la legislación penal, el Código Penal? Sí, ¿Y claro. sería bueno? Sería estupendo, sería magnífico. Cuando se aprobó el Código Nacional, la verdad todos quedamos clase y dijimos, qué maravilla, un solo código para todo el país. Ya no tengo que ir a ver el de Durango, si voy a Durango, el de Oaxaca, el de Chihuahua, el de Guerrero. Un solo código procesal que además dinamiza el sistema de justicia en México y permite que el alumnado aprenda lo mismo independientemente de en qué parte del país se encuentre. Lo mismo sucedería con el Código Penal. Que sí se estuvo discutiendo en algún momento Sí, claro. Esta posibilidad, pero ahora ya ha quedado de lado Yo creo que totalmente. se va a ¿no? retomar. Yo creo que se va a retomar. Yo creo que incluso el INACIPE debe tomar la vanguardia en la generación de un proyecto de código penal único para México. Las condiciones las hay y además el instituto tiene ahora un director general muy destacado que le gusta ir hacia adelante y yo creo que hay condiciones para debatirlo y para hacer un modelo. Lo que sucede es que nunca hemos hecho el modelo. Como decimos que nadie lo va a aceptar y que las legislaturas locales no van a ceder el poder punitivo que tienen ahora, que le interesa mucho a los gobernadores, entonces pues, no hacemos el proyecto. ¿Por qué no lo hacemos al revés? Hagamos el proyecto, vamos a debatirlo, ¿no? Vamos a generar un entorno garantista de un derecho penal moderno, vinculado al sistema moderno del derecho penal, y después vamos a debatirlo en las legislaturas, y yo creo que es posible. Miguel, por último, dentro de los temas de la situación actual del derecho penal en México, hablas de los trucos legislativos. Esta parte me gustó mucho en el manual. Platícanos acerca de por qué les llamas así y cuáles son los llamados trucos legislativos, que son, pues, mencionabas también el Código Nacional de Procedimientos Penales. El término no es mío, sino de mi profesor Urs Kinghäuser, que es el director del Instituto de Derecho Penal de Bonn, y él titula así un artículo muy bueno de corte político criminal, en donde detecta precisamente lo que él denomina trucos legislativos, que son pequeñas mañas, engaños dolosamente generados por el legislador para generar leyes más laxas que violentan ya de entrada el principio de legalidad y de taxatividad y que finalmente tienen un objetivo de facilitar la imputación de personas y la acusación de personas, pero el procesamiento también de personas humanas, ¿no? Es una alianza entre el legislativo, me queda claro que las hay, ¿no? Y sobre todo las fiscalías, las procuradurías y las policías, para que generen leyes más laxas. Y un ejemplo se está dando ahora mismo, ¿no? Se está debatiendo ahora mismo, todavía no sucede, pero lo advierto, y bueno, viene en el libro, ¿no? En torno a la ley de desaparición forzada de personas, ¿no? La tradición internacional, los instrumentos internacionales señalan que uno de los requisitos para que alguien cometa la desaparición forzada de personas como tipo penal es que la privación de la libertad que ejecuta, por ejemplo, un policía, esté dirigida a desaparecer a esa persona para evitar su acceso al sistema de justicia. Es decir, una finalidad de la gente, ¿no? Es muy claro, eso sucede también en el secuestro. Si yo privo de la libertad a una persona para que me digan que cometí secuestro o que cometí privación ilegal de la libertad o que cometí desaparición forzada de personas, son 3 tipos penales que requieren la privación de la libertad, tengo que saber qué es lo que quiere el sujeto que comete la privación. Porque si lo que quiero es que no concurse en un concurso de belleza, pues difícilmente será un secuestro, puede ser una privación ilegal de la libertad. Si lo que quiero es exigir un rescate por ella, entonces es un secuestro. Un mismo hecho, ¿no?, tiene distintos significados para el derecho penal. Pero si yo no quiero evitar que concurse y tampoco quiero cobrar un rescate, sino lo que quiero es desaparecerla para siempre, para que no tenga acceso a la justicia, entonces eso es desaparición forzada de personas. Eso lo dicen los instrumentos internacionales. Sin embargo, en el proyecto mexicano, ya lo he platicado también con las legisladoras muy amables que me han dado acceso a estos proyectos, quitan ese elemento subjetivo, ese dolo, esa intención, ese elemento subjetivo del injusto, distinto al dolo, como se le llama en materia penal, porque es de difícil acreditación.
Entonces las procuradurías y las fiscalías dicen, no, Sí, quita claro. eso porque eso me complica la imputación. Ese es el truco legislativo que señala Kinhäuser. Trasladan, un poco técnico, desde el ámbito subjetivo a el ámbito objetivo. Y entonces lo cambian con un truco y dicen, comete el delito de desaparición forzada de personas quien prive de la libertad a una persona dejándola desamparada del sistema de justicia. Lo trasladan desde el dolo hasta el resultado. Pero esto sucede también en el secuestro. La persona que está secuestrada no tiene acceso a la justicia, no puede ir con un juez Claro, federal. ¿no? Ampáreme, por favor, por la privación de la libertad. Entonces, asimilan el secuestro, la privación ilegal de la libertad y la desaparición como si fuera el mismo Como delito. uno mismo. Ese es un truco legislativo. Se requiere cierta técnica para detectarlos. Es muy, muy interesante lo que escribe Kinhäuser y yo lo que hago es retomar su idea y desarrollarla impactando en la legislación mexicana. Miguel, pues nuevamente tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con el tema. Al auditorio, continúen con nosotros, estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros directamente en nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invito a seguirnos y darnos sus comentarios y sugerencias. El día de hoy estamos hablando del sistema moderno del derecho penal con el doctor Miguel Ontiveros Alonso. Y Miguel, antes, en el bloque anterior, antes de irnos a la pausa, hablábamos de cuál era la situación actual en México. Lo planteas muy bien y muy detallado en el manual, pero también inmediatamente después haces otro planteamiento que es hacia dónde va el derecho penal en México. Tocas varios temas que no podemos tocar todos, hablas también ahí de los derechos humanos, pero pues ya hablamos de esto un poco y voy a tocar dos temas más, dos temas importantes que me llamaron la atención. El tránsito hacia un derecho penal de la integración. ¿A qué te refieres en este punto y cómo es que México va hacia la integración del derecho penal? Yo retomo esta postura de Fernando Velázquez, un profesor colombiano, creo que el penalista colombiano más destacado que hay, que tiene un manual estupendo además, y menciona lo que me parece es un reflejo de la política criminal actual en México, por lo que tiene que ver a la armonización y unificación del derecho penal. Es un tema que tú abordabas al principio, o en las preguntas anteriores. Ya se unificó el Código Nacional de Procedimientos Penales, bueno, más bien, se creó un solo código, ¿no? Poco a poco se ha intentado, de una forma quizás no muy exquisita, la unificación del derecho penal. Si te fijas, por ejemplo, el Código Nacional unifica, aunque esto puede ser tachado de ilegítimo porque no es su competencia, pero lo hace, los criterios de individualización judicial de la pena que vienen en el Código Nacional de Procedimientos Penales, es materia penal. La clasificación de las excluyentes del delito, error de tipo, error de prohibición, legítima defensa, consentimiento, la sistematiza y vale para todo el país. Eso por lo que toca la parte general. Y en la parte especial también está sucediendo esta especie de unificación encubierta a través de las leyes generales, ¿no? A través de la ley general contra el secuestro, a través de la ley general contra la trata de personas, de la ley general contra la tortura y la desaparición forzada de personas, lo que se hace es arrebatar, quitar a los estados la posibilidad de legislar en esa materia, que es parte general por un lado y es parte especial por el otro, ¿no? Y yo creo que esto, si bien podría decirse que el camino no es del todo acertado, política criminalmente es correcto, ¿no? Es la tendencia hacia un solo derecho penal válido en nuestro país que fortalece a las instituciones y por eso lo abordo dentro del futuro del derecho penal mexicano. De ahí que también esté de acuerdo en que parte de este futuro sea la unificación y el llegar a un solo código penal en México. ¿Cuánto tiempo tardará? No lo sé, pero ya Velázquez lo dijo y es un fenómeno que se da también en Colombia,
que tiene circunstancias políticas y sociales muy similares a las de México, ¿no? Y que están buscando a través de medidas político-criminales como esta, dotar de fortaleza a su sistema de justicia, pues en ambos países la seguridad pública es el problema fundamental. Pues otro de los puntos que me parece muy interesante dentro del apartado de hacia dónde va México en el derecho penal es el tema de la feminización del derecho penal. ¿A qué te refieres con este término y en qué campos es aplicable? Bueno, la feminización del derecho penal es un término que, aquí sí debo decirlo, no lo retomé de ningún profesor, sino que es una creación propia y que tiene su origen en la verificación de una participación más amplia, más profunda y además que yo considero plausible de la mujer en los liderazgos del sistema penal en México. Lo mismo está sucediendo en Alemania. Me explico. Hasta hace unos meses, la institución más importante vinculada a la Procuración de Justicia estaba encabezada por una mujer. Lo mismo... En México. En México. Lo mismo se podía decir hasta que desapareció de la CETEC, la Secretaría Técnica para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Era una mujer. La Academia Mexicana de Ciencias Penales, órgano máximo en materia académica de Derecho Penal en México, está hoy en día dirigida por una mujer y también la vicepresidencia está encabezada por una mujer. Si hacemos un estudio de el porcentaje de mujeres que estudian Derecho, vamos a ver no solamente que este se ha incrementado, sino que el 56%, según la Secretaría de Educación Pública y la UNAM, de estudiantes de Derecho son mujeres. Esto sucede también en el ámbito de la judicatura, donde cada vez más mujeres ocupan puestos de alta relevancia, desde juzgadoras y magistradas o ministras de la Corte. Y finalmente, lo cual es un hecho clarísimo, la política criminal del Estado mexicano en materia penal desde hace años está comandada por mujeres. Fíjate. La Ley General de Víctimas, ¿no? Víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos, impulsadas por una mujer, ¿no? Isabel Miranda de Wallace. La ley contra el secuestro, la ley más dura en materia de derecho penal, pero bueno, que aborda uno de los problemas más complejos para los mexicanos y las mexicanas, que es el secuestro, comandada por una mujer, impulsada por una mujer y hoy en día todavía defendida por una mujer. La Ley General contra la Trata de Personas, hoy en día mejorada afortunadamente, también por una mujer, una senadora de la República. Y las dos grandes leyes que estamos todos en espera, ¿no? Que es la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y la Ley General contra la Tortura, pero además ya legislada, la Ley General de Ejecución, ¿no? Penal, sí. Todas estas leyes impulsadas, dirigidas, firmadas, debatidas, lideradas por mujeres. Eso habla de que en México es una realidad este proceso de feminización en varios ejes, no solamente el político criminal, el judicial, el ejecutivo, sino especialmente el de algunas concepciones específicas a escala de decisiones político-criminales que se han tomado en códigos penales locales, por ejemplo. El de la Ciudad de México, ¿no? Ya contempla, a diferencia de otros códigos, medidas feminizadas de seguridad para víctimas de delito, especialmente dirigidas a mujeres victimizadas en la familia, víctimas de violencia familiar, ¿no? Son medidas de seguridad que otorga el Estado para salvaguardarlas. Eso no existe en otro código penal de la República. Pero lo mismo sucedió en Alemania. En Alemania, el país está dirigido por una mujer, Merkel. Las Fuerzas Armadas, por una mujer. Las policías, más de la mitad, por mujeres. Allá son mayoría las juezas, por encima de los jueces, y cada vez hay más mujeres fiscales. El único lugar en donde falta mayoría de mujeres y todavía tomará un poco de tiempo es la policía, ¿no? Sin embargo, también, como lo señalo en el texto, hay un proceso de feminización de algunos procesos policiales. Pongo un ejemplo muy rápido. Así como no es lo mismo que un hombre toque el pecho de una mujer a que una mujer toque el pecho de un hombre, o que un grupo de mujeres persigan por la noche a un hombre, que tampoco es lo mismo que sea un grupo de hombres quien persigue a una mujer, tampoco es lo mismo el proceso de reclutamiento y el proceso de formación
de una mujer en comparación con un hombre. Tiene que distinguirse. Y nos vamos a dar cuenta de que en realidad las mujeres tienen capacidades de estrategia e inteligencia policial muy superiores a los de los hombres que, según me parece, van a quedar relegados a prácticas o a tareas de contención de la violencia en las calles. Eso es un poco el proceso de feminización del derecho penal del que hablo ahí. En este último punto todavía no se tienen o no se ha trabajado nada en el de reclutamiento. Bueno, en el reclutamiento a mí me queda claro que no. En el proceso de formación tampoco. Lo que es cierto es que ha habido algunos nombramientos, por ejemplo, en la Policía Federal, eso me gusta mucho. Últimamente tiene un impulso muy fuerte por su nuevo comisionado, de algunas mujeres en mandos medios superiores, ¿no? Pero falta que esto venga desde el origen, desde el proceso de reclutamiento, la formación y detectar sus capacidades para irlas dirigiendo a las mujeres a los lugares en donde mejor van a poder rendir a la policía. Y esto, sin duda, por sus capacidades, son en lugares de estrategia y de inteligencia criminal, ¿no? Pero eso es todavía un desafío que tenemos en México. Que es hacia dónde va. Es hacia dónde vamos. Miguel, hay un tema que también tocas en el manual y que quisiera que nos platicaras, brevemente, no podemos profundizar en el tema, no tenemos tanto tiempo, que es el compliance. ¿Qué es el compliance, en primer lugar, y cómo se aplica el compliance en el derecho penal? Pues mira, este es otro de los factores que a mí me da gusto que pudiera distinguir al manual, ¿no? Es el primer manual en México, creo yo, salvo que alguno de los colegas del auditorio me corrija, que va de la mano de toda la teoría del delito con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, acción, tipicidad, antijusticia, culpabilidad, ejecución de la pena, no solamente para personas humanas, sino para personas jurídicas, porque la responsabilidad penal de las personas jurídicas es una realidad en México, ¿no? Yo sé que hay colegas académicos, amigos míos, que se oponen arduamente por su concepción, pero es una concepción que a mi parecer ya han sido superadas, ¿no? Que no reflejan el debate actual del derecho penal. No, porque ya está en la legislación. Y además porque es una realidad. Es decir, oiga, profesor, usted podrá no creer en la responsabilidad penal de personas jurídicas, pero están imputando a la empresa de mi papá. ¿Cómo lo hago para defenderla? No, dígale al fiscal que las personas jurídicas no tienen culpabilidad, ¿no? Oiga, pues que el fiscal ya ejerció acción penal, ya está procesada la persona jurídica. Es una realidad, tenemos que enfrentarla, y yo además creo al 100% en que las personas jurídicas deben ser penalmente responsables, sobre todo porque a través de ellas se vulneran derechos fundamentales de los más débiles, que son niñas, niños, pornografía infantil, turismo sexual. Ahí hay muchas empresas metidas y vamos contra ellas. Pero el compliance, ¿qué significa? El compliance es cumplimiento normativo. El compliance tiene una ubicación sistemática en la teoría del delito, en mi parecer en la tipicidad, y sirve para generar condiciones de legalidad dentro de la empresa, de tal manera que cuando se comete un delito o una probable infracción por parte de esta, pueda mostrar ante la autoridad, ante el Ministerio Público, que es una empresa socialmente responsable, que cumple con el marco legal y que ese delito no fue una decisión de la empresa, no fue un defecto de organización, sino que fue una decisión personal de una persona física que se aprovechó de su postura o de su posición en la empresa y entonces cometió un delito. De tal manera que el compliance sirve para blindar a la empresa frente al sistema de justicia penal y entonces imputar directamente a la persona física que vulneró el ordenamiento jurídico. El compliance tiene ya una tradición jurídica muy fuerte en países del ámbito anglosajón, más de 100 años. En Estados Unidos, por ejemplo, es el territorio del compliance, ¿no? Pero a nosotros nos interesa el criminal compliance. El criminal compliance no es solamente cumplimiento normativo, sino que es cumplimiento normativo dirigido a la prevención del delito, ¿no? Y tiene toda una configuración más sólida, dirigida por un penalista, para conducir a la empresa, a la persona jurídica, en el ámbito de la legalidad. Eso es lo que todos queremos. Yo no sé por qué mis colegas se oponen a lo que significa cumplir la ley y salvaguardar derechos, ¿no? Miguel, pues es muy interesante. Digo, ya tendremos en un futuro oportunidad de hablar otro programa completo del compliance y de cómo se está aplicando en México, porque esto es algo nuevo, es una novedad en nuestro país, así como también es nueva la responsabilidad penal de las personas jurídicas. También en el manual hablas de la ejecución de la pena, ya casi al final. Hay muchos más temas que se tocaron a lo largo de este manual, pero que me parece muy importante hablar de la ejecución de la pena. ¿Por qué? Porque pues
casi siempre se ha dejado de lado. Es el último en la reforma del sistema de justicia penal, en las reformas, fue la última ley que salió un día antes casi de que tuvieran que cumplirse el plazo para la implementación al 100%. ¿Cuáles son los puntos que tocas acerca de la ejecución? Bueno, lo primero es mostrarle al alumnado esta nueva figura, este nuevo concepto de ejecución de la pena judicializada, ¿no? Ese es el gran cambio, que es muy plausible, por cierto. Antes hablé del código o del proceso acusatorio. Yo creo que al mismo nivel del nuevo sistema, la incorporación del juez de ejecución, conocido en otros ámbitos como juez de vigilancia penitenciaria, y la participación del Poder Judicial en el marco de la ejecución es una de las grandes bondades de la reforma de 2008, ¿no? Otra cosa es que no se haya plasmado en la realidad, por lo que vemos todos los días, pero ya es una bondad. Entonces muestro cómo engarza esta figura en el ámbito del cumplimiento de la pena, ¿no? Cuáles son los recursos que tienen las personas, los derechos de las personas frente al juez de ejecución, frente al Estado que lo tiene privado de la libertad. Y después, en el ámbito del manual, también se hace una crítica a la ley de ejecución. Esto no debe incomodar a nadie. Los manuales no están para caerle bien a nadie, sino para mostrar al alumno con transparencia la realidad y enrutarlo hacia un camino positivo. Por ejemplo, yo creo que se queda corta la ley de ejecución vigente en nuestro país en materia de derechos de las mujeres y en materia de derechos de la infancia. Es cierto que se establecen nuevas modalidades de cumplimiento de la pena. Pero... Tiene avances. Claro que tiene. Es muchísimo mejor que lo que teníamos. Eso tengo que dejarlo claro. Pero la realidad es que a nadie le interesa tener a una mujer que transportó 1 kilo de droga, medio kilo de droga, en prisión. La prisión en unos años va a ser vista como una de las grandes brutalidades de nuestra época. Mira cómo los tenían encarcelados como verdaderos animales. Pero eso no puede pasar con mujeres y mucho menos con mujeres que tienen a su cargo niños. Entonces, en países más avanzados, con un sistema de ejecución de la pena más avanzados, hay provisión expresa de internamiento de mujeres. Por ejemplo, Rusia tiene prohibición expresa de internamiento por cualquier delito de una mujer que esté embarazada. Muchas felicidades, María. Gracias. O de quien dependa uno o más hijos. Porque el interés fundamental del Estado no es sancionar, hacer daño a través de la pena, sino salvaguardar el interés de quien viene a este mundo o de quien ya está en este mundo. Entonces yo creo que le faltó a nuestro legislador poner por encima de la ejecución de la pena y de los fines de la pena, de la prevención del delito, el interés superior del niño, ¿no? Ese es uno de los factores que me parece es del futuro del derecho penal mexicano, una reforma fuerte para evadir la prisión para mujeres, salvo casos extremadamente graves como son homicidios calificados o secuestro, por ejemplo, o trata de personas, pero casos muy graves en donde no hayan sido utilizadas por terceros para cometer el delito, sino que ellas sean las actoras materiales de los delitos. Claro. Yo creo que solamente en esos casos se debe permitir la prisión. Entonces vienen muchas críticas, muchas observaciones que debieran servir, creo yo, para una reforma a este y al resto de ordenamientos ahí señalados, ¿no? Miguel, quisiera mencionar algunos temas que también tocas en el manual, que la verdad es que no podemos hablar de todos ellos. Incorporas la teoría del delito, los elementos del delito, los tipos penales y pues muchos otros temas más de los que no podemos profundizar, pero bueno, quería mencionarlos y pues también invitar al auditorio a que adquieran esta publicación, ¿no? Porque me parece un documento de suma utilidad para conocer el derecho penal y pues te agradezco muchísimo que hayas venido a hablarnos de este manual en Expediente INACIPE. Es un privilegio y un gusto estar en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Muchas gracias y muchos saludos al auditorio también. Muchas gracias, Miguel. Al auditorio los espero la próxima semana en un nuevo programa de Expediente INACIPE. No se lo pierdan.